Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Muy buenas Santi, muy buenas Tami. Aquí estamos una tarde más para explicaros un poquito y compartir con vosotros un poquito más. Antes de empezar, recordaros que los que tengáis Amazon Prime, registraros, entráis al sorteo de este pañuelo, ¿vale? Hay que dar las gracias a Pedro, que se suscribió la última vez, en diferido, pero se suscribió. Y vamos poquito a poquito a explicar un poquito lo que es la tabla esmeralda, que madre mía en el lío que me he metido para explicarla. Hoy os voy a poner la imagen de la tabla esmeralda, ¿vale? La he capturado para que veáis que estoy explicando en cada momento. Muy buenas tardes, Victoria, señora madre. Y nada, deciros que también estamos en Discord. Santi lo puede apuntar ahí, el Discord. A ver si me aclaro yo. Si no lo hago, Va. Así es, Super Velorcel. Muy buenas. Y vamos a ir poco a poco a explicar la tabla. Vamos a pasar aquí. Esta imagen no la debería ir. Me da tiempo a exponer esta. Vale. Ahora aquí no se ve nada, pero vamos a ver si puedo aceptar. Vale, aquí se ve la tabla esmeralda. Lo que no sé si se ve, me la tapa un poquito mi... La puedo hacer un poquito más pequeña, a ver. No, más pequeña. No se puede hacer más pequeña. Esta la tendría que mover. No. Santi, si pudieses venir un segundo aquí y mover un poquito mi ventana para no estropear todo lo que es físicamente, claro. Energéticamente ya estás. ¿Se me escucha bien? ¿Se me oye bien? A todos los que estáis. Porque no se ve como a mí, ¿no? Voy a exigir que me pegue el doble. Sí. A ver. No, pero lo tuyo no lo muevas, mueve esto. Es que... No, eso tampoco es. ¿Ves? A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? En imágenes. Es que el tío es un genio en ese aspecto, ¿eh? Vale, pues Aquí así. no se ve. Nada. Pero se ven bien las letras pequeñas de los estos. ¿Vosotros lo veis bien? Hay que fijarse mucho si lo ves desde el móvil. Es que aquí, es que en la pantalla del ordenador se ve así y está reducido al 68%. No sé cómo hacerlo más pequeñito, pero vamos. Sí. Muchísimas gracias, Juani. Enhorabuena por haber conseguido entrar. Paga el doble pasante. Pues el doble de cero ya sabéis que es cero, ¿eh? Vamos a empezar con la tabla esmeralda, ¿vale? Yo tengo mis propios apuntes. Aquí, cuántas cosas tengo encendidas, por Dios. ¿Vale? Si yo enciendo esto, se ve aquí la tabla, ¿vale? Creía que si fuera solo la ventana de imágenes se vería la imagen. Pero bueno, ¿vale? Vamos a empezar explicando lo que es el principal de cada uno y luego, cuando empezamos el principal de cada uno, seguiremos hacia abajo, ¿vale?
Muy buenas, Juani. ¿Vale? Explicaré primero lo que es el amor, ¿vale? Y luego lo que es la repulsión, la interacción, la atracción, la adhesión, la cohesión, la fusión y la fisión. Que no es lo mismo, ¿eh? Aquí Santi y yo nos hemos pegado un trabajazo para explicarlo en cristiano. Aquí. ¿Veis? Ahora voy a explicar lo que es el amor. Pero mientras lo explico, ¿vale? Voy a cambiar de pantalla para no salir todo lo que no tiene que salir, ¿vale? Según la tabla de Esmeralda, dice, el amor, todos los universos, ya sean macrocosmos, microcósmicos, de vibración infra o ultra, en relación al observador, están compuestos de infinitas partes que se relacionan entre sí por el conjunto de fuerzas que se denomina amor, ¿vale? Eso. ¿Vale? ¿Qué quiere decir todo esto? Vamos otra vez a la imagen. A la imagen. Pasamos aquí. El amor es la energía que lo ha compuesto todo en ese aspecto. Ya sea la dimensión en la que esté. Muy buenas tardes, Paqui. Santi, estás canjeando puntos para que beba, por Dios. Aquí está transmitiendo que el amor es toda la energía que está en la creación y en todos los planos, en los planos superiores de conciencia y en los planos o sea, los de superiores de conciencia son los de sutilidad, que luego eso lo hablaremos, porque recordad que este directo va a ser en una parte, en 2 o en 3, depende del tiempo que nos dé. Todo lo que es energía, todo lo que está hecha la creación en sí. Muy buenas, Pedro. Buenas noches, buenas tardes. Pero te lo pillo, buenas noches para ti. Todo lo que es la creación y todo lo que la forman, tanto seres minerales, vegetales, animales, humanos, etcétera, etcétera, ¿vale? En sus planetas, en sus galaxias, todo es energía y toda esa energía está hecho de amor, ¿vale? Luego explicaremos lo que es la conciencia, que está más adelante, la conciencia a través de la inteligencia, concienciación, ¿vale? Y luego está la conciencia más adelante, etcétera, etcétera, que está aquí, la conciencia. Pero todo buenas tardes, Paco. Todo está formado por la energía, que esa energía está hecho de amor. Y en toda ese amor, ¿vale? Toda esa energía está por la repulsión, la interacción, la atracción, la adhesión, la cohesión, la fusión y la fisión. Y ahora vamos a leer lo que es la repulsión energética, ¿vale? Energética de lo que es el amor, que es la energía, para comprender en qué se está basando la tabla Esmeralda con la energía en sí. Dice la repulsión. Los cuerpos se repelen entre sí cuando se hallan enfrentadas entre espacio-temporalmente sus cargas magnéticas de un mismo signo, o cuando los conjuntos de carga características de género incompatible. ¿Qué significa esto? Cuando dos energías tienen el mismo polo, sean magnéticas, por ejemplo, o eléctricas, ¿vale? Que somos la parte masculina, se suelen repeler entre sí. Es igual que los imanes, cuando los pones de la misma cara se repulsan. Y cuando dos energías que son incompatibles, ¿vale? Una que es muy sutil y otra que es
muy densa, se repelan porque no son afines entre sí. Y eso es la repulsión energética. Que luego hablaremos también de lo que es afinidad. La afinidad se atraen entre sí. Cuando no hay afinidad, hay repulsión. ¿Vale? Que sería no somos afines, desafinidad, etcétera, etcétera. O cuando dos almas que intentan ser compatibles, pero no hay, al final acaban chocando y separándose más. La repulsión es muchísimo más grande, porque hay una confrontación. Exactamente, cuando una es muy sutil y otra es muy densa, cuando intentan juntarse, se repelan. Exactamente, Tami. Cuando son incompatibles entre sí. Cuando son muy distintas es que son muy incompatibles. Cuando no hay afinidad entre ellas, aunque los polos sean diferentes, si una es muy sutil, la otra es muy densa y no pueden estar juntas. Esto normalmente pasa, por ejemplo, en una relación que una persona esté... muy buenas tardes, Mari. Cuando una persona está en su desarrollo de la conciencia y la otra está sumergida en su mundo, que no quiere saber nada salvo lo que le gusta, ¿no? Entonces empiezan a haber desigualdad, desafinación. Una empieza a ser más sutil, la otra más densa, sigue en su mundo densa. No quiere decir que la otra baje más, sino que se mantiene en su mundo denso. Mucha gente que está en pareja y está dentro de la espiritualidad, eso le pasa. Eso es la repulsión. Vamos a ver lo que es la interacción entre sí. ¿Vale? ¿Veis? Los signos que veis aquí están justamente en la tabla esmeralda. Son como los símbolos de las runas, ¿vale? No quiere decir que sean las mismas, sino que tienen un símbolo igual que las runas, pero no son. Aquí, en el amor, yo no hubiese puesto que pareciese que fuera un corazón roto, la verdad. Es algo que nosotros, cuando vemos un corazón así, parece que sea un corazón roto. Pero bueno, vamos a ver lo que siguiente, que es la interacción entre energías. La interacción entre energía. Cuando tengáis alguna pregunta, no dudéis en preguntar, porque esto es muy denso de explicar. La tabla esmeralda es una tabla tan, junto con lo que vamos a explicar de lo que son las leyes espirituales, pero a un nivel muy complejo. Sí, también podríamos decir eso. Vale, la interacción es el equilibrio espacial perfecto de las dos anteriores. ¿Qué significa esto? O sea, primero vamos a leer primero lo que es atracción y después interacción, porque si no, no se vamos a entender, ¿vale? La atracción es: los cuerpos se atraen entre sí en razón directa con sus masas y en razón inversa al cuadrado de sus distancias. Esto ya es complicar las cosas. Muy buenas tardes, Celia. Esto es complicar las cosas de la manera que lo explica. Porque si empiezan ya con sus masas a la inversa al cuadrado de sus distancias, esto ya empieza a complicarlo. Pero nosotros no queremos complicarlo. Los cuerpos se atraen entre sí en razón directa con sus masas y en razón inversa al cuadrado de sus distancias. La atracción actúa como fuerza de centrípeta
Ya empezamos aquí con la ciencia centrípeta, ¿vale? Y los periodos de repulsión sumados a la inercia forman la fuerza centrífuga. Vamos, que si leemos esto, dice, ¿pero esto qué es? La atracción, ¿vale? Vamos a poner la imagen y la vamos a explicar bien. Exactamente. Nosotros la atracción, que veis aquí, que es esta de aquí, perdón, esta de aquí, ¿vale? Es cuando dos energías que son polos opuestos se atraen y la persona y el alma, ¿vale? Se atraen entre sí. No sabes por qué, pero te atrae esa persona, te trae magnetismo hacia esa persona. Entonces, cuando antes se repulsaban, de hecho yo hubiese puesto primero la atracción, después la repulsión y después la interacción. Pero bueno, quien haya hecho esta tabla de Esmeralda lo está complicando de una manera muy... Ya sabemos que es Gabriel Silva, pero vamos. Que la atracción es que cuando hay un magnetismo por afinidad, y si lo explicamos a nivel espiritual, dos almas que tienen una misión igual o parecida o común, que pueden trabajar complementariamente entre las dos misiones, hay magnetismo entre esas dos almas. No hay que mirar que esas o si lo vamos mirando más hacia adelante, si hay algo pendiente que trabajarse, etcétera, etcétera. No hay que mirar que si la fuerza centrífuga por un lado, la centrípeta por el otro, pero es que nos volvemos locos. Bueno, y es que y todo el trabajo que hemos hecho, Santi, de escribirlo todo. Luego la interacción, ¿vale? Voy a hacer como lo dice Santi. Si me lío, pues ya le echo un vistazo a la guía que hemos hecho Santi y yo. Pero vamos, que la... Exacto. La interacción pueden ser junto con dos energías que se pueden repeler, se pueden juntar, o sea, se pueden atraer, ¿vale? Depende, ¿no? La interacción puede ser repulsiva o atracción entre sí. ¿Comprendéis lo que quiero decir? La interacción es, da igual que se repele, que se atraigan, con que una sea positiva y otra también positiva, pero puede haber atracción entre sí. Depende de la misión que tengan esas dos energías, que pueden ser almas, o pueden ser planetas, o pueden ser soles, etcétera, etcétera. En ese aspecto. La adhesión es cuando se adhiere algo. Estas dos energías se pueden adherir entre sí. De hecho, me gustaría ver cómo lo explicaba aquí, porque son tantas que tengo un lío en la cabeza que es brutal. A ver, aquí, la adhesión, ¿cómo lo explica aquí? La adhesión es el estado de atracción total consumada. Vale. ¿Qué quiere decir esto? La adhesión puede ser que dos energías se unan entre sí, pero cuando sea una sola energía, pero aún así haya diferencia entre una y otra. Eso es muy parecido a lo que es la fusión. Pero no es... La fusión es que... la adhesión es que luego se pueden separar, pero con la fusión no. ¿Comprendéis lo que quiero decir? Es que no es fácil explicar la tabla esmeralda de una forma tan sencilla como viene aquí, o sea, como con las imágenes, con lo que es la explicación oficial de la tabla esmeralda.
por explicar de una forma sencilla a nivel espiritual, tiene su traducción, porque existe realmente. En Egipto existe la tabla. La cohesión. Sí, ya voy a leer lo primero lo que es la cohesión y luego vamos a la fusión, ¿vale? La cohesión es la energía que trabaja conjuntamente. Vamos a estar hablando de almas o de energías totales, me da igual. Porque, como sabéis, por ejemplo, las llamas sagradas son una energía con conciencia, pero no son almas en sí. Eso ya lo explico en mi libro, Santi, y hará la publicidad por ahí por donde pueda, ¿vale? La cohesión es trabajar en conjunto dos energías que se han adherido, pero no fusionarse entre sí, sino que trabajan conjuntas. Como bien viene el dibujo, cada una trabaja por una parte, que Santi diría que esto es el dibujo del Comecocos. Y llegando a la fusión, que es lo que estaba preguntando Tami, son dos energías que se fusionan entre sí, que luego ya no se pueden separar, pero dentro de esa fusión se diferencia las dos energías. A ver, en realidad desde la repulsión hasta la fisión, de lo que habla es de la evolución de vínculo entre dos conciencias desde el punto de no afinidad hasta el momento en que más afines existe. Sí, la fusión es lo que acabo de explicar, como bien dice Santi ahí, y la fisión es que cuando dos energías que son muy afines se fusionan entre sí, ya no se pueden separar, ¿vale? Ya no se pueden separar, pero ahí ya no se diferencian, se convierten en una sola energía. Eso es la fisión. Con la fusión, con la fusión es que la repulsión habla de dos energías que no son afines y se repelan. Sí, eso es la repulsión. La fusión es que se fusionan dos energías, pero dentro de esa fusión se distinguen esas dos energías. Y con la fusión se fusionan esas dos energías formando una. Y ya esas dos individualidades ya se vuelve en el conjunto en una nueva. Esto ya es... Exactamente. Salvo la repulsión, está la interacción, la atracción, la adhesión, la cohesión y la fusión y la fisión, que son combinaciones de esas dos energías. La cohesión también pueden ser dos energías que no sean iguales, positivo y negativo, ¿vale? Porque hablando en tercera dimensión, cuando se creó esta tabla esmeralda, que sirve para trabajar y tener un conocimiento. Exactamente, no sé iguales, pero trabaja en el mismo propósito. Esta tabla lo que hace es tener el conocimiento desde el creador y la creación en sí y las energías que se mueven dentro de la creación, ¿vale? Voy a mirar lo que dice, porque ya vamos a pasar hasta aquí todo claro del primer
de la primera columna, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente. Vamos a ver qué dice de cómo explica lo que es la vida, la tabla esmeralda, para poderla explicar a mi manera, ¿no? A ver, vida. Todo lo que existe posee un principio vital que determina la construcción o su destrucción. Vale. Hay cosas de la explicación de la tabla esmeralda en las que yo pueda estar de acuerdo o no, según mi nivel de conciencia. O habrá gente que estará totalmente de acuerdo y habrá gente que estará totalmente en desacuerdo, ¿vale? Porque aquí habla de la vida, que hay una construcción y una destrucción. Recordar que la energía ni se construye ni se destruye, se transforma en todo momento. Toda energía a la que se considere vida tiene un nivel de conciencia. Todo que tiene, a nivel mineral, a nivel vegetal, a nivel animal, a nivel humano, y dentro de la creación hay otros niveles, otros reinos. Podríamos llamar el angelical, es un reino más elevado, ¿vale? Y luego está, cuando digo humano, me estoy refiriendo también desde las primeras encarnaciones en el reino humano hasta planos elevados de conciencia. Cuando uno ya consigue, que eso ya lo explicamos, lo que es la conciencia Dios, ya es otro reino diferente, porque ya no está trabajando para su evolución, está trabajando para la creación en sí, ¿vale? Vida se refiere también a lo que es conciencia, que todo tiene una evolución, que ahora vamos a hablar sobre ella, lo que es la evolución. Cuando una energía, un alma tiene un nivel de conciencia, lo que está haciendo es evolucionar hacia adelante, consciente o inconscientemente, en el reino mineral, en el reino vegetal y en el reino animal, ¿vale? Los tres primeros se hace de una forma un poquito más inconsciente, porque tú experimentas y no eres consciente de lo que estás, de dónde va el camino hasta que llegas al reino humano, que ahí ya tienes una conciencia propia de razonar como alma, ¿vale? A lo que estás experimentando. En el reino mineral no tienes libre movimiento, simplemente conciencia de sentir. En el reino vegetal sí empiezas a tener emociones, ¿vale? En el reino animal empiezas a tener emociones y puedes moverte libremente. Y en el reino humano tienes emociones, sentimientos, pensamientos. Que eso se puede explicar más adelante. Eso es la evolución entre sí. La organización, ¿vale? Cuando esto puede ser a partir del reino animal. Cuando hay una organización de almas que se atraen entre sí, ¿vale? Que son afines, existe una organización, como una tribu o una manada, en cuestión de animales, o una familia, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el reino animal está la parte de los elefantes que tienen el concepto de familia y tienen conciencia de ello y sienten por ello lo que son el concepto de familia, lo viven en sí. No son conscientes como los humanos, pero viven el concepto de familia entre sí. Y ahí existe organización. Luego, en el reino humano existe organización. También en la época de organización entre almas, en la época del karma, ¿vale? Que eso ya lo veremos luego en la causa y efecto, que no sé por dónde anda,
Bueno, ya llegaremos a ello. Eh, la organización puede ser en almas que están en el mismo proceso evolutivo, ¿vale? Como almas. En el reino animal, como elefantes, tienen el concepto de familia. En el reino humano, ya pueden ser porque tengan en el principio, sean familia de luz y tengan karmas pendientes, energías que son afines, se van reuniendo entre sí, van quedando, pero también puede ser de forma muy inconsciente, ¿vale? Que lo hagas porque te gusta, pero no seas consciente de por qué lo estás haciendo realmente. Y eso es una organización inconsciente, ¿vale? Luego, cuando desencarnas de ahí, sí que eres consciente como alma de por qué lo estás haciendo. Ahí existe la organización de la energía entre sí. La tabla esmeralda aquí en la Tierra se descubrió en Egipto, pero proviene de la Atlántida, ¿vale? Son una tabla donde espera, si tú has leído el Kybalión, Pedro, la tabla esmeralda son como los 8 Kybaliones. Cómo explicar las leyes de Hermes del Kybalión, pero dividiéndolo más veces, las leyes. Todo esto como alma te lo explican tus guías álmicos antes de encarnar, por supuesto, y eres consciente de cómo funciona la energía. Aquí te explica lo que es la energía y cómo lo que hay de la repulsión, de la interacción, la de atracción, la adhesión, ¿vale? Después la evolución, la organización, la manifestación de energía. Todo esto es lo básico que entiende un alma, ¿vale? Mira, aquí en esta tenemos en la zona en el principio, tenemos lo que es el karma, causa y efecto. La organización trata de que seas consciente o no, se reúnen unas energías que son afines, con una inteligencia, porque hay un principio de conciencia. Pero que haya conciencia no quiere decir que seas consciente de ello, que te atrae, punto. La atracción. Todo esto, Pedro, son principios básicos de lo que entiende un alma por la creación, por cómo funciona la energía y cómo se comunican las energías entre sí. Ay, hoy estoy bebiendo un montón. ¿Vale? La manifestación. Aquí quiero ver lo que explica de lo que es la manifestación para explicarlo un poquito de forma más sencilla. El PDF, perdón. Manifestación. Esto es la evolución. Allí donde hay condiciones de organización, en principio vital se manifiesta, porque este es el resultado de la inteligencia y del poder impotente de la naturaleza del cosmos. Vale. La manifestación quiere decir lo que he estado hablando antes de la organización. Aquí ya lo haces con una organización, ¿vale? Inteligente. Que se necesitan entre sí, sabiéndolo, para interactuar dentro de lo que son las leyes de la naturaleza, ¿vale? Sacar lo más provecho de lo que son tu evolución como alma, ¿vale? Volvemos aquí, debajo de vida, la evolución, organización y manifestación. Ya manifiestas esa organización de una forma inteligente para sacar el provecho de tu evolución y de tu vida realmente. ¿Hasta aquí queda claro? Ponerme un poquito más de agua. Tener en cuenta que cuando se descubrió la tabla de esmeralda,
del idioma del Atlante, lo pasaron al... No, la inteligencia no quiere decir, Pedro, la inteligencia no quiere decir eh, que sea la manifestación del alma, sino que necesitas organización. Por ejemplo, mucha gente se organiza y no es consciente de lo que es un alma realmente, sino que es inteligente para hacer un grupo, liderar un grupo y para lo que sea, pues para un trabajo, para ahí hay inteligencia, ¿vale? Uno que sabe organizar hará una organización y manifestará su inteligencia para dirigir al grupo a lo que necesita. ¿Vale? Esta es la multiplicación. Toda forma de vida contiene su propia esencia genética. Pervierte y deteriora este principio multiplicador. Su equilibrio respecto al medio está condenado a desaparecer. ¿Ves? De la forma que lo explica aquí, no estoy de acuerdo con la multiplicación. No que dice que no esté de acuerdo con la tabla esmeralda, sino que la explicación al castellano, lo que estaba explicando es que estaba del dialecto atlante al egipcio antiguo, del egipcio antiguo lo pasaron al egipcio actual, del egipcio actual al inglés y del inglés al español. Lo que vamos diciendo que se va perfilando y dentro de ahí también está los filtros de cada persona que lo está traduciendo. También puede ser. La multiplicación quiere decir que la reproducción en este aspecto, ¿no? La reproducción de las almas en sí. Aquí. Exactamente. Las personas que tenemos el conocimiento de lo que es la tabla esmeralda sin la interpretación, por ejemplo, de esta persona que es Gabriel Silva, que ha hecho un buen trabajo traduciendo al español lo que es la tabla esmeralda, pero podría haberlo hecho de una forma más sencilla. De forma más sencilla. Aquí quiere decir la multiplicación, que dos almas que trabajan en positivamente se multiplican. ¿Qué quiere decir? Que, hablando claro, a nivel terrenal sería que dos almas que se atraen mutuamente, ¿vale? Vayamos al sistema de energía de atracción, ¿vale? Se atraen como pareja y se reproducen y traen un alma nueva. Que aquí es lo que yo siempre digo. El alma es el único, o sea, la mujer es el único puente para que el alma pueda encarnarse aquí en la tierra. Yo lo veo de esta manera. La mujer, como alma encarnada, es un milagro de vida. Es la maga que trae las almas con la fusión masculina, ¿vale? Cuando se fusiona el espermatozoide y el óvulo, cuando todo eso se fusiona, su energía hace que el alma baje. Y eso solo puede hacerlo la mujer. Y es el único cuerpo, el masculino no lo puede hacer, que contiene dos almas en un mismo cuerpo, con sus 14 chakras, las dos almas. O sea, 7 cada uno. Pero en ese momento que hay un embarazo, hay dos almas y 14 chakras. Es un hombre no lo puede hacer. Físicamente. Luego en planos de conciencia superiores, cuando el cuerpo es sutil y es energía, sí que se puede hacer. Exactamente también. Eso es la multiplicación. Luego la selección, ¿vale?
estamos viendo un orden de vida que es la evolución, organización, manifestación, multiplicación y la selección. Lo que no es saca de provecho esas dos energías no quiere decir, si eso lo leemos, pero me gustaría verlo desde mi punto de vista. La evolución orgánica y la evolución de los seres que hacen el uso del organismo material, es posible que la selección de que la naturaleza cumple inexorablemente. Todo aquel individuo que no se adapte al medio perece. Ahí estamos hablando del instinto de supervivencia, la selección. Aquella alma que no se adapte a las energías del mundo que va a encarnar, también desencarna. No quiere decir que el alma se destruye. El alma no se destruye. El alma, hasta que no cumple su misión y llega a la conciencia de Dios para fusionarse con el Creador, vuelve a la esencia. Porque es la gota que vuelve al océano, pero esa energía como alma nunca desaparece. Exactamente. Se transforma, la energía se transforma, vuelve a la fisión con Dios. Luego la adaptación. Aquí las almas, porque vamos a hablar otro rato de almas, la adaptación de un alma a tanto si encarna dentro de un planeta que no has un alma que encarna por primera vez en un planeta nuevo, tiene que pasar por todos los reinos de ese planeta. Esa es la adaptación a ese nivel de ese planeta entre sí. Bueno, si llegamos a ese nivel que llegamos a estar ya es bueno, ¿no? La adaptación es, yo intento no, Santi, que desde que leímos todos los principios de cada elemento, es que Santi tiene una manera de expresarlo, como escribe, que más vale que la diga él, porque si lo digo yo me cierran el canal. La adaptación es eso, adaptarse a la energía que hay en ese planeta y a ese punto de la creación en sí. Que te estás afinando a ese punto de... Bueno, pero a ti si lo dices tú, a ti no te cierran el canal. Pero si lo digo yo, sí. Lo que está pasando es que te haces afín a ese punto de la creación y te estás adaptando a ese nivel de energía. ¿Vale? Aquí yo voy a tener que leer lo que es la sustentación, porque hay una explicación muy rara y la voy a adaptar de una forma muy sencilla. La finalidad de todo organismo en todos los reinos es servir la sustentación o manifestación del material, vehículo, lo que es el cuerpo físico, a una esencia cuyo grado de conciencia es proporcional al grado de perfección y desarrollo de dicho organismo. Formado por ella misma de acuerdo a todas las leyes naturales. Vale, aquí ¿qué está explicando? Por ejemplo, está explicando que el reino mineral está sustentando al reino vegetal. A través de los minerales, los vegetales se alimentan. A través de los animales se alimentan los vegetales. Es una cadena de sustentación, de alimento. Que esa energía se fisiona al cuerpo, ¿vale? Lo haces tuyo cuando nuestros órganos están procesando todos esos alimentos para hacerlos nuestros, ¿vale? No fusiona, sino fisiona. Saca las propiedades de ese alimento y los haces tuyos, ¿vale? Para cada órgano. De hecho, aquí que hay que explicar que cada planeta, cada reino, aquí no, a cada reino, todos los vehículos, tanto del reino mineral, vegetal, animal y humano,
hablando de la Tierra, humano, tienen el vínculo que se pueden alimentar unos a otros, ¿vale? Cuando tomas conciencia, saltas el anterior. ¿Qué quiere decir? El que toma conciencia es el humano. Ya se salta del reino animal para ser vegetal o mineral o pránico. Eso ya es un nivel de conciencia más elevado, ¿vale? Cuando más conciencia vas pasando de un reino a otro hasta que llegas al pránico, que ya es para hacer el cuerpo más sutil. Esto lo estuve explicando el otro día, que en el equinoccio, el 23 de marzo de este año, justamente el 21, pero es el 23, del 21 al 23 es el equinoccio de primavera, justamente del año 23, que es cuando empieza ya el planeta a empezarse a dividir en dos. Por eso han estado empezando a decir que si el núcleo del planeta se para, si el núcleo del planeta está volviendo girando a su alrededor, lo que está haciendo es procesándose para hacerse más grande, dividirse en dos también, y uno ser más sutil y otro el de siempre. Pero eso no quiere decir ni que se pare ni que vaya a girar al lado contrario, sino que se está procesando. Se está procesando para que haya dos núcleos, uno sutil y otro material, más denso, como el que hay ahora. ¿Vale? Vamos a pasar a la verdad. La verdad, ¿vale? Aquí voy a explicar una cosa que es muy sencilla, y es que verdad solo hay una. Y es única. ¿Vale? Si tomamos el proceso de que todos somos como almas fractales de Dios, verdad solo hay una. Dentro de esa verdad hay distintas versiones de la verdad. Cada alma lo ve desde su punto, de su nivel de conciencia, pero verdad solo hay una. ¿Comprendéis esto? Es la única verdad, la de la creación y la del creador. De ahí, cuando nosotros nacemos como almas, desde el creador, esa verdad se va dividiendo. Se va dividiendo esa verdad, pero sigue siendo una, en distintas versiones, pero es única. Esto me gustaría que quedase bastante claro, porque si no, no vamos a comprender lo demás. Una vez generada una verdad, se hace absolutamente inmutable. Se graba en las casas de... Vale. ¿Qué quiere decir esto? Exactamente. La verdad es una que se va dividiendo, pero sigue siendo la misma, pero de distintas versiones, según el nivel de conciencia. Pero el propósito es llegar a esa única verdad. ¿Vale? Esa verdad es inmutable. Aunque distintas conciencias, unos estén más elevados, otros estén más todavía por despertar, no quiero decir dormido, sino por despertar, que es lo mismo, pero esa verdad es única y está dentro de cada uno de nosotros. Hay que profundizar en cada uno de nosotros para llegar a esa única verdad. Esa es la inmutabilidad Exactamente, Tami. En eso consiste la inmutabilidad, que es una, y mientras vas despertando, vas llegando a esa verdad. Que no quiere decir que mientras vas despertando conciencia, tú no quieras razonar otra verdad diferente a esa única verdad. Pero con el proceso vas llegando otra vez a caminarte a la única verdad que existe,
que solo hay una única conciencia, que es la de Dios, en cada uno de nosotros, dividida. Pero hay que llegar a esa única conciencia de Dios para volver a fusionar con Él. Aquí la relatividad, que de esta tiene la culpa Einstein, y siempre lo culpo a él porque la descubrió, que no la creó ni se la inventó, sino que la redescubrió. Puedes llegar de distintos niveles de conciencia, llegarás a ese punto de verdad, otros dirán que es esta, pero todo es la misma, pero es relativa entre sí. Esto no sé si se entiende. Cuando aquí pone más menos y aquí menos más, quiere decir que cuanto más de nivel de conciencia, aquí dirás tú que es más, ¿vale? En esta parte de la verdad, en la parte de la izquierda. En la parte de la derecha, cuando tienes más conciencia, dirás que es menos y el otro dirá que es más. O sea que es relativo, pero es lo mismo. Es según el punto de vista quien lo ve y el nivel de conciencia. Los distintos niveles de conciencia con la verdad la hace relativa entre sí. Es igual que el tiempo. Para unos pasa más rápido, para otros pasa más lento, según su estado de conciencia y su estado emocional. La finalidad. La finalidad, la voy a leer a ver qué quiere decir en la tabla de Esmeralda, porque yo tengo un punto de vista de lo que es la finalidad. Toda cosa existe, toda la verdad creada. Tiene una causa, por lo tanto, es una razón de ser. Es decir, la intencionalidad positiva o negativa, a causa natural de la experimentación de la evolución. Aquí la finalidad está intentando explicar lo que es la misión de cada alma. ¿Vale? La misión de cada alma, cuando nace un alma, nace ya con esa misión. Y va hacia el guía instructor, como expliqué el proceso de un alma, que no lo voy a explicar ahora, sino haré un pequeño resumen. Cuando nace y ya tiene los 7 chakras y empieza a ya ser consciente, va hacia un guía instructor, pero que es afín a través de la atracción, afín, ¿vale? Y adhesión. Aquí es que sentir más rápido que la luz, la leche, ¿vale? Cuando nace un alma, siente atracción hacia ese guía instructor, ¿vale? Y se adhiere a que le instruya ese guía instructor. Pero ese guía instructor es afín a su misión álmica, sin que esa alma que acaba de nacer sea consciente de ello. Acordaros que al principio hemos dicho que en la organización puede ser consciente o inconsciente. Y aquí el alma cuando acaba de nacer es inconsciente de por qué va a ese guía instructor en estos momentos. Luego cuando va haciendo las preguntas y le va instruyendo y demás, empieza a ser consciente de por qué ha ido justamente a ese guía instructor. Universalidad, perdón. Toda verdad absoluta y sus derivados herméticos, las leyes y sus leyes herméticas, tienen validez en todos los universos relativos. Aquí ya nos metemos ya en burbujas cósmicas, ¿vale? Universos relativos está dividido en que dentro de cada universo, ¿vale? Tiene subcapas de planos alternativos y paralelos, que eso ya lo explicaremos algún día. Pero toda verdad producida en el tiempo, de ahí la relatividad, muere al fin del tiempo en cada universo relativo. Cada verdad tiene un efecto en toda la burbuja cósmica a la que pertenece, pero no al resto de universos. Vale. Comprendido. La universalidad, ¿vale? Que estamos aquí,
puede afectar, ¿vale? Un alma es consciente sí, ahora lo explico, Santi. Un alma es consciente en todo momento que cuando se encarna es consciente de toda de la encarnación que está en distintas realidades alternativas y universos paralelos, ¿vale? Como dibujamos realidades alternativas, ¿vale? No sé si os acordáis. Y los universos paralelos funciona así. Las realidades alternativas quiere decir que se vive al mismo tiempo, pero diferentes, porque es alternativo. Y los universos paralelos es lo mismo que esa realidad. En una realidad hay distintos universos paralelos que viven en diferentes tiempos. Lo mismo. Y en cada realidad alternativa vives lo mismo, o sea, diferente, pero al mismo tiempo. Esto está complicado de explicar, ¿eh? Lo que son las realidades alternativas y universos paralelos. Pero nos lo podemos explicar de una forma sencilla. Las realidades alternativas es al mismo tiempo, pero diferentes. Buen resumen, Santi. No sé quién te lo habrá explicado, pero buen resumen. Sí, es como... ¿vale? Es como si una persona estuviese en una sala de espejos y en cada espejo se viese un reflejo diferente de ti. Eso serían las realidades alternativas. Pero... pero... el alma es consciente de que ve toda... Es como de una experiencia que está viviendo el alma, lo está viviendo en diferentes planos, con diferentes resultados. Y el alma fusiona todos esos resultados en uno y saca la conclusión de esa experiencia, para que lo entendáis. Aquí la unicidad es toda verdad, es única en su sustancia exclusiva y una vez producida no puede ser reemplazada, ¿vale? ¿Qué quiere decir algo? Esto, cuando un alma... Exactamente. Cuando un alma aprende algo, eso nunca lo puedes reemplazar por algo que has aprendido después. Aprende las dos versiones de la misma experiencia. ¿Vale? Aquí habla de las realidades alternativas en la universalidad y aquí la unicidad es que aprende de todas las resoluciones en una. Y si nos vamos a la potencialidad, que está dibujada en la pirámide, inteligente el chaval, inteligente. La potencialidad. Toda verdad positiva posee una fuerza potencial de manifestación que lo hace superior a cualquier verdad negativa. Pero toda verdad, sea positiva o negativa, es independiente de que un observador conozca o no, tiene su poder y existencia por sí sola. Es que, madre mía, cómo lo explica este hombre. Lo positivo, aquí está explicando que un alma más sutil siempre tiene más fuerza y potencia del poder, de la virtud del poder, que es el amor, que lo tenemos aquí. El amor es el poder más grande que tenemos, porque y un alma que es sutil, o sea que ya tiene una conciencia y cuando encarna en planos superiores de conciencia, tiene más potencia que uno que está densificada, que un alma que encarna en planos más densos, o incluso aquí en tercera dimensión, que estamos unos trabajando a nivel de conciencia,
tenemos el don de observar cómo está la otra persona reaccionando y sabemos que es un nivel de conciencia que está nublada su razón y por mucho que alce la voz no va a tener razón, ¿vale? Entonces, y cuando cuando llegas al estado de iluminación, la segunda parte quiere decir que esa verdad es única. Ha fusionado las dos partes, la parte negativa a positiva, la parte masculina y femenina en una sola, ¿vale? Es la fisión. Cuando ya no hay parte masculina ni femenina, es un solo ser. Y llegas al equilibrio. Que según la tabla de Esmeralda, el equilibrio es cuando se han generado dos o más verdades de diferente signo, el resultante, como en toda suma de álgebra, es una verdad intermedia que contempla ambas. Vamos, que llegan a un pacto, ¿vale? Cedo yo y cedes tú y llegamos a un acuerdo. Existe el equilibrio. ¿Cómo vamos de tiempo? Que ya para mí el tiempo es relativo en este aspecto. Vamos a hacer la parte de la inteligencia y según el tiempo que nos... Sí, ahora voy. Y según... Es que claro, los que están en el chat, los que lo ven después, cuando digo ahora voy es que Santi ha canjeado puntos para que yo beba. Vamos a hacer la inteligencia y sus partes y sus virtudes, hablando así, que será la mitad. Y vemos cómo vamos de tiempo, porque 3 partes nos ha durado más o menos 1 hora. Y haremos esta y según el tiempo la segunda parte la haremos en otro directo, si os parece bien. La inteligencia. Hay inteligencia inconsciente como la mineral, una inteligencia intelectual, mental como el hombre. Pero hay diferentes grados de inteligencia en la naturaleza y no hay nada, ni ser que carezca totalmente de ella. Esa inteligencia es una sola, actuando todos los seres y cosas del universo eterno. Cada vez que veo esto de una forma digo, ¿no pueden explicar las cosas de forma tan sencilla? Más sencilla, por favor. ¿Qué quiere decir todo esto? Existe una inteligencia y existe la inteligencia emocional, que es la del hombre. La inteligencia emocional quiere decir el grado de conciencia que incluimos el sentimiento, que no quiere decir que en el reino mineral no hayan sentimientos. Por ejemplo, yo tengo este colgante aquí, ¿veis? Este colgante de este cuarzo, que eso quiere decir que ahí no haya ninguna conciencia. Claro que hay una conciencia. Bueno, yo lo he intentado hacer de una forma sencilla, para que no se explote la cabeza. Si vosotros leyerais el libro de la tabla Esmeralda por vuestra cuenta, sí os explotaría la cabeza. Yo intento explicar de una forma espiritual y a un nivel sencillo para que se entienda y que esto es el conocimiento de cómo funciona la energía, la creación y el alma en distintos estados de conciencia. La inteligencia... Ojalá, exageraos. Una supernova. La inteligencia aquí quiere decir cuando empiezas a tomar conciencia de las cosas, de cuando sientes. Bueno, yo sí que os recomiendo el Kybalión, que de hecho el mío... El Kybalión sí que lo recomiendo porque habla de las leyes herméticas de una forma más sencilla que aquí. Esto ya es un poquito más
complejo. Es elevado, pero es complejo explicar cómo funcionan las energías en la creación y cómo funciona la conciencia del creador y cómo funciona una conciencia a nivel individual. Estás diciendo, Santi, que por esa última frase que has dicho, la conciencia del mineral viene solo del alma. El alma no es inteligente de por sí. Ah, vale. Te he pillado. Pero es que no saltamos tanto el vegetal como el animal. El animal empieza a ser también inteligente. Aprende cosas. A cómo saltar de árboles, cómo cazar, etcétera. A hacer caso, por ejemplo. La percepción. Ya no sé ni dónde estoy. La percepción. En capacidad de la conciencia, es la capacidad de la conciencia de responder a las demás vibraciones de los demás seres y cosas. ¿Qué cosas se refiere a minerales en este aspecto? Una vez que la individualidad ha tomado al organismo preparado por el mismo en una primera fase para manifestarse y evolucionar, comienza a manifestar la segunda fase de la inteligencia individual mediante cualquiera de las formas de percepción. Bueno, ha quedado clarito, ¿no? Lo que acabo de leer. Aquí quiere decir que un alma, cuando llega al reino humano, empieza a tener inteligencia inteligencia emocional y empieza a distinguir de lo que está bien y de lo que está mal en ese aspecto. Está asociada a la asociación. Empieza a tener razonamiento esta inteligencia por el ser humano. Un mineral no va a tener razonamiento, sino que la emisión de un mineral depende en el tipo de mineral que nazca, siente de una manera o siente de otra. No es lo mismo sentir un cuarzo blanco que sentir una amatista, que sentir una esmeralda, que sentir cualquier cosa. De ahí es más experta, por ejemplo, Tami que yo en ese aspecto. Sí, de ahí la asociación. La asociación en la tabla esmeralda, la inteligencia funciona en base a la separación de los objetos de la naturaleza, la capacidad de unirlos y combinarlos en el plano de las ideas. La asociación quiere decir que cuando tienes que componer algo, por ejemplo, cuando un alma tiene que organizarse, venirse aquí a esta parte, distinguir de lo que es útil para el plan que tiene, la misión que tiene en ese aspecto, y lo que no es útil, separar unas cosas y otras. Por eso las asocia a lo que le va bien y a lo que no va bien. La expansión, aquí viene la expansión de conciencia. La expansión de conciencia, que de hecho tenemos aquí concienciación, ¿vale? Es cuando tu inteligencia, tanto a nivel emocional como mental, se va elevando, empiezas a tener un nivel de conciencia más elevado, a nivel álmico. Si no, sería conciencia con S. No es fácil explicar esto porque mucha gente confunde lo que es la conciencia con lo que es la conciencia. La conciencia sin S es el global, ¿vale? Y dentro de esa conciencia, cuanto más vas evolucionando, la conciencia es más amplia y va siendo más pequeña el subconsciente y el inconsciente. El inconsciente es todo lo que hay, todo lo que sabe el alma. Pero cuanto más vas aprendiendo, más vas evolucionando, ese inconsciente se va volviendo más consciente, pero todo es la misma conciencia. Ha quedado claro, ¿no?
Voy a leer la concienciación porque aquí tenemos otra conciencia y hay que diferenciarlas. Exactamente. Más consciente es de la conciencia que tiene. La concienciación. Todo foco de inteligencia, amor y poder. Aquí tenéis la llama trina. Inteligencia, llama de la iluminación, llama rosa, amor y poder, la llama de la voluntad. Que se ordena lo suficiente para ordenarse lo suficiente. Que se ordena lo suficiente para. Se ordena lo suficiente para analizarse a sí mismo. Se convierte en una conciencia. Vamos, que esto es lo que hemos estado hablando. Sin tanto lío. Aplicación. Toda función de inteligencia desarrollada o manifestada tiene su inevitable aplicación. Toda función de inteligencia que no se aplica tiene a borrarse de la mente de donde surgió. Vamos. Explicando la aplicación, ¿vale? Es cuando estás empezando a cumplir lo que has venido a hacer en esta vida. Lo que aprendes y lo que es útil va quedando en ti. Y de lo que no es útil te vas olvidando. Pero eso no quiere decir que del alma se borre, sino de la mente humana, la que es limitada, se borra de lo que no es útil para ti. Por ejemplo, tú aprendes a ir exactamente, porque aquí tiene tendencia a decir que se borra, se destruye, etcétera, etcétera. Pero es que como almas no nos vamos a destruir nunca, lo que hemos dicho antes, ¿no? Aquí vamos a leer lo que dice en la tabla de la esmeralda, que a nivel de dimensión, porque luego me toca a mí explicar a nivel espiritual lo que es una dimensión, lo que son los planos, las realidades, etcétera. Toda inteligencia tiene capacidad de dimensionar, medir y calcular. Es la capacidad de relación entre la conciencia y el medio en que se halla, y es también la relación de dicha conciencia y el espacio, el tiempo, la realidad objetiva externa a su vehículo y las imágenes de memoria. Vale. Aquí la dimensión, ¿vale? Es un estado de conciencia, es un plano de conciencia. Dentro de una dimensión hay varios planos de conciencia. En la tercera, la que estamos ahora mismo, hay varios planos de conciencia. De hecho, la división que tenemos aquí, ¿dónde está? La unicidad y el equilibrio y la relatividad, ¿vale? Y la selección, la tenemos aquí, la selección, debajo de vida el 1, 2, 3, 4. Aquí, mira, mirar. La selección, todas tienen relación entre sí, ¿vale? Aquí la dimensión entre sí es que cuando nosotros encarnamos por primera vez en tercera dimensión, como humanos, tenemos una energía pura, ¿vale? Cuanto más nos vamos creando karma y los egos, nos va haciendo más densos, o sea, en los primeros planos de conciencia, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Nosotros aquí, dentro de lo que cabe, tenemos un nivel de elevado de conciencia. Y aquí no vamos a meter, por ejemplo, un debate de fútbol Real Madrid-Barcelona, un debate política entre la izquierda, la derecha, los progresistas, los conservadores, etcétera. ¿Por qué? Porque esos debates entre sí empieza bien, ¿vale? Pero luego acaba en lo personal. Y ahí es cuando empiezan las discusiones más densificadas. Y es cuando está la primera que hemos dicho, la repulsión. ¿Vale? Nos dividimos.
En el mejor de los casos, ¿vale, Santi? ¿Vale? Que son polos opuestos, lo que hemos dicho antes de los polos opuestos, que unos se atraen y otros repulsan, ¿no? Pues en estos debates todos serían así, se repulsan. Y no llegaríamos a un acuerdo. No llegaríamos a un acuerdo. Entonces tenemos que ser conscientes que a la gente que le gusta muchísimo la polémica, etcétera, y no el debatir, como le gusta a Santi, por ejemplo. A Santi le gusta debatir, pero no es mal rollo. Hay gente que le gusta debatir y la polémica, ¿vale? Y hacer rabiar a la otra persona, etcétera, etcétera. Esos están físicamente en la tercera dimensión, pero en un plano diferente al nuestro, que nos gusta la armonía, que nos gusta la paz, que nos gusta estar bien y compartir y reírnos y etcétera, etcétera. Sí, ahí entra el nivel de soberbia, ahí entra la prepotencia, ahí entra la vanidad, porque hay que decir que también entra el autoengaño, que son todos los egos que hablamos, que opacan nuestra esencia como alma. Hay quien le gusta debatir y hay quien le gusta discutir, que es diferente. ¿Vale? Entonces en la tercera dimensión a esa gente estaría en el... Físicamente estamos todos en el mismo plano, pero a nivel de conciencia es muy diferente. Unos están aquí, incluso unos tienen la conciencia ya trabajando en planos superiores de conciencia o quinta dimensión, como lo quieras llamarlo, y los otros estamos, y los otros están o estamos, porque a ver, en un solo día podemos estar a rabiar y otros estamos tranquilos, ¿no? En un solo día podemos tener varios estados de conciencia y no somos conscientes de ello, ¿vale? Por eso una dimensión tiene distintos planos de conciencia, aunque físicamente no nos veamos todos, pero está la selección que hemos visto antes aquí, de quien somos más afines y nos atraemos más, que va desapareciendo de nuestra vida lo que repulsamos de ello. Aunque pertenezcamos todos a la misma dimensión. ¿Ha quedado claro lo que es la dimensión en sí? Porque si lo equiparamos la tercera dimensión a lo que son los 7 chakras, algunos estarían en el primero, ¿vale? Y otros estarían en el tercero, empezando ya a salir en el... a trabajar lo que es el cuarto, que es el equilibrio, que hemos estado hablando antes del equilibrio. Aquí. La tercera columna es la última. ¿Vale? Eso es la dimensión. Todos estamos en la misma dimensión, pero a nivel de conciencia son distintos planos. Vamos a ver lo que es la perfectibilidad. La primera vez que me sale bien esa palabra, lo admito. Una persona disléxica esa palabra no la tiene muy fácil de pronunciar. Toda la inteligencia tiene que ser perfecta. Todo en la creación busca perfeccionarse mediante los mecanismos de la inteligencia. Vale, aquí yo lo que haría es que la imperfección es perfecta para seguir evolucionando. Yo siempre digo que Dios es imperfecto porque sigue expandiendo su nivel de conciencia cuando nos vamos fusionando las almas a Él. Si ya no pudiese evolucionar más, no necesitaríamos fusionarnos a Él, ni Él nos necesitaría a nosotros, aunque formamos parte de Él. Cuando se divide, seguimos siendo Él, para seguir nuestra propia evolución como gota individual del océano, ¿vale?
Y luego cuando esa gota del océano ya hizo toda su experiencia, ha experimentado el aire desde ahí arriba, ha experimentado el sol desde más esto, vuelve, transforma el océano con esa información. Nosotros como almas a Dios hacemos lo mismo. Cuando nos separamos de Él, evolucionamos y experimentamos todo lo que es la creación en sí, en sus niveles puntos y en sus distintas dimensiones. En sus distintas dimensiones lo que hacemos es volver a nuestra esencia, con nuestro nivel de conciencia y nivel de pureza, al igual que cuando nacimos como almas, pero con un nivel de conciencia muy despierto. Como he explicado antes, un alma cuando nace no es consciente hasta que el guía instructor le va explicando toda su instrucción de lo que es y a lo que ha venido a hacer, dividiéndose del creador y todo eso, ¿vale? Esto, la perfección, la imperfección es perfecta. En resumen, sería eso, para seguir evolucionando. Son las 8:20, llevamos 1 hora y 26. ¿Queréis que continúe hasta acabarla, hasta las 9 más o menos? ¿O que lo hacemos en dos partes? ¿Cómo lo queréis hacer? ¿Cómo vais de comprensión y de información? ¿Os explota la cabeza? Pues podemos hacer... Yo hoy que no he hecho ninguna encuesta, lo vamos a hacer. Aquí sí, voy a permitir y 3 puntos. Vale. Ahí tenéis la encuesta. Y también mientras votéis a la encuesta, madre mía, victorias. 6 meses ya, suscrita. Muchísimas gracias. Mi señora madre, la que más tiempo lleva suscrita, según con Santi. Y Paqui, creo que también. Paqui es de las primeras que lleva ya suscritas también. Vale. No estoy viendo la encuesta cómo va. Joder, mayoría absoluta, Sí, llevas desde el principio, Paqui. En cuanto llegamos... Es que llegamos a un punto... Sí, cada mes. Si eres Amazon Prime, te avisa... Te queda poco de suscripción y luego cómo gestionar la suscripción. Y lo puedes renovar con Prime. Hay gente que lo tiene... Mi madre lo tiene directamente automáticamente, pues si no ella nos aclararía. Pero vamos, que... Sí. Haremos la segunda parte la semana que viene, sí. La pregunta es, ¿os está gustando la tabla esmeralda? ¿Es lo que esperabais realmente? ¿O creíais que era más sencilla? Ya pasamos aquí. Porque la tabla esmeralda en sí es complicada, es cómo funciona.
Es que cuesta un poquito. La tabla esmeralda cuesta un poquito porque las personas que no se han leído Equivalión, si no, este libro ya cuesta bastante, ¿vale? Cuesta bastante comprenderlo. Hombre, las leyes espirituales son más sencillas de explicar, porque es explicar cada ley cómo funciona y ya está. Aquí explicamos más o menos cómo funciona la energía, que es más o menos lo mismo. Cuando acabemos, por mayoría he ganado para otro día. La segunda parte empezaremos, que son 36 leyes espirituales, también la haremos en partes, porque una puede durar horas también. Sí, a mí se me ha hecho corto realmente, porque explicar esto para mí es yo lo comprendo fácilmente porque sé cómo funciona la creación y sé cómo funciona la energía en sí, pero cuando lo explicas y preguntas, interactúas y demás, es muchísimo más fácil y pasa todo más rápido. O como diría el señor amigo Alberto Einstein, yo le hago español, es relativo. De hecho, te voy a decir, Pedro, que yo la recuerdo, la tabla esmeralda. Lo que pasa que yo la recuerdo incluso en sánscrito, me la sé. Pero traducir esta guía que hemos hecho Santi y yo es para que yo lo hiciera más fácil, ¿vale? De hecho, cada explicación, la tenemos aquí. La tabla esmeralda existe realmente. Lo que pasa es que no sé si se verá bien. Realmente, esto es cuando se descubrió la tabla esmeralda. Esta es la tabla esmeralda. No se ven las letras en sánscrito. Pero la tabla esmeralda, quien va acompañado, por ejemplo, de Nacho Ares, de Gabriel Silva, por ejemplo, de Javier Sierra, de Xavier Pedro, no sé si la habla en Egipto o no, pero te la explican allí y te hablan de Ernest Trismegisto, que fue quien la trabajó en su época a través del Kybalión, el 3 veces iniciado. Y la verdad es que es una pasada cuando te la explican allí directamente, porque sientes la energía de esa tabla esmeralda, de cuando se instruyó, se escribió, y hacer una meditación allí con todas estas explicaciones y demás es una pasada. No sé si alguien tiene planes de organizar un viaje a Egipto, pero sería una pasada experimentarla. Es una pasada totalmente la tabla esmeralda, porque te explica realmente la conciencia del creador, ¿vale? Te explica realmente que la segunda parte es más espiritual que la primera, que es más de cómo funcionan las energías, ¿vale? Y la segunda parte es más de cómo trabajársela para subir el nivel de conciencia, ¿no? Tener conocimiento de no hacer ciertas cosas, por ejemplo, la causa y efecto que es el karma, etcétera, 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 ¿no? Y te explica lo que es la conciencia única, que eso ya lo veremos. Y es una pasada la tabla esmeralda, pero como la explica Gabriel Silva, para las personas que no están familiarizadas con ello, porque Gabriel Silva es un crack y de Egipto tiene muchísimo conocimiento, y eso que él es argentino. Y la verdad es que ha hecho un gran trabajo, pero para personas sencillas la tabla esmeralda necesita una explicación más sencilla. Para gente que está empezando, para gente que no ha tenido contacto con ella, es chino, ¿no?
porque lo explica de una forma como si tuviésemos conocimiento de la energía centrífuga y centrípeda, perdón, y tela. Y digo, nosotros no somos científicos para comprender todo eso. Hay que explicar de una forma espiritual, sencilla, para que llegue a todo el mundo. Y aún así, a mí me ha costado un poquito bajar el nivel, porque lo intento explicar de una forma. De hecho, he sido consciente de cómo la explicaba para que la pudieseis comprender. He intentado ir lo más lento posible, ir preguntando, ¿lo comprendéis hasta aquí? Y habéis participado muchísimo, y eso me gusta porque ayuda a ver si voy también yo por buen camino o no. La verdad es que me habéis ayudado a llevarlo bien. Sí, es que, Paco, hay que ser conscientes de que la tabla esmeralda, traducida literalmente, es un lío, es un laberinto. Y de hecho, repito, Gabriel Silva ha hecho un trabajazo brutal traduciendo todo eso y explicándolo, pero se necesita un poquito más sencillo. Yo admiro cómo lo ha hecho, es un trabajazo lo que ha hecho, pero yo creo que para gente que estamos dentro del mundo espiritual necesitamos explicarlo de forma que se pueda digerir, que se pueda asimilar y que nos podamos adaptar a la tabla, como dice las virtudes de cada una de ellas, ¿no? La verdad es que lo propuso Santi, este tema de que pudiese explicar la tabla esmeralda, y me gusta porque a mí la tabla esmeralda me gusta, y las 36 leyes espirituales también, porque es como funciona toda la creación. La tabla esmeralda te da el conocimiento, y lo que es las leyes espirituales te da universales, te indica cómo funcionan, cómo están viviendo las otras almas con la naturaleza en sí, cómo vivir en la naturaleza, el resto de la creación, no solo de la Tierra, sino cómo funciona toda la energía de la creación y cómo funciona y cómo convivir en ellas. La verdad, y la primera ya sabéis cómo es arriba es abajo y cómo es afuera es adentro. Ya es spoiler para dentro de 15 días. La verdad es que estoy muy contento por poder explicar esto a vosotros, participar, poder ahí saber que tenemos ahí este compartir entre nosotros. Luego me dice Santi que sí me gusta, porque es como instruir, y a mí mi misión es instruir, no como terapeuta, sino como ser instructor de almas encarnadas. Y la verdad es que me gusta mucho. Me gusta mucho. Explicar todo esto de forma sencilla es un trabajazo. Las leyes espirituales os prometo que son más sencillas, ¿eh? Y bueno, llevamos ya... Bueno, yo también estoy agradecido porque, como digo siempre, la comunidad de los valores de la vida no soy yo, sois vosotros. Yo soy uno más. Yo soy uno más, así que gracias por acompañarme cada directo, y que somos como una familia ya aquí y vamos compartiendo en cada conexión. Y a mí me ha gustado mucho que poder compartir e interactuar tanto con vosotros. Más que hacer una conferencia y yo no parar de hablar. Hoy habéis compartido mucho, y eso me gusta, porque me ayudáis a saber cómo voy, porque cuando yo hago un tipo de conferencia, estas, y es que he activado pero no se ha activado el micro. La verdad es que no he activado nada, he conectado el Discord y me he puesto aquí a conectar con la energía de la tabla esmeralda, porque es
Es que la siento, cuando la estoy explicando la siento. Y me emociona y me activo más y me disparo. No he pensado ni en el Discord ni en otra cosa. Sí, sí. Yo mientras, sin que gastéis puntos, a vuestra salud. Lo dejamos pendiente para el siguiente directo. Lo del Discord, perdón. Me atragantaba bebiendo. Lo del Discord, y si tenéis preguntas, sí que es verdad. Sí que es verdad. Yo tengo que ser consciente de que hoy me he dedicado a explicarlo y no he sido consciente. Y mira que lo he tenido encendido el Discord, pero nadie ha... No sé si alguien ha entrado, por lo que veo Tami sí que ha entrado, pero no me he hecho ni caso. Entre la imagen, el PDF, leeros a vosotros, se me ha pasado el tiempo volando. Bueno, pues continuaremos la segunda parte la semana que viene. Y ya avisaré por las redes sociales como he hecho yo hoy, porque nos ha este PDF, a Santi y a mí nos ha costado 2 días escribirlo, porque es y lo hemos hecho en 2 partes, como vamos a hacer los directos, ¿vale? Porque escribirlo nos daba dolor de cabeza. Nos daba dolor de cabeza cada vez que acabábamos. Porque de una manera tan compleja de explicarlo que a mí es que me dolía la cabeza. Ya si leéis el libro es igual. Nosotros hemos explicado lo que hemos escrito, lo que es el principio de la tabla y luego he dado yo la explicación, pero espero haberos librado del dolor de cabeza y no haberos dado yo dolor de cabeza explicándolo. Pero la verdad es que sí, buenas noches, Paqui. Sí, nosotros ya vamos a desconectar también. Y como decía mi amigo Jerry, que después de la mística viene la mástica y a cenar. Y gracias a todos, porque hoy me lo he pasado muy bien explicando la Esmeralda, sobre todo por la manera que habéis tenido de compartir también. Así que gracias. Gracias. Y nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima.